Soy Virginia Armenta Salinas y en este video les voy a hablar sobre motores y generadores en corriente directa. En esta figura se muestra el circuito equivalente de un motor DC. El circuito del inducido se representa por medio de una fuente EA y un resistor RA. Esta representación pues viene siendo nada más el equivalente de Thevenin en toda la estructura del rotor. La caída de las escobillas se representa por una pequeña batería en sentido opuesto a la dirección del flujo de la corriente, mientras que las bobinas de campo que producen el campo magnético del generador se simbolizan por un inductor LF y una resistencia RF. Hay muchas variaciones y simplificaciones, por lo tanto, se puede pasar al circuito equivalente básico, que es este de aquí. En la figura se muestra el circuito equivalente de un motor de corriente directa de excitación separada. Este es un motor cuyo campo se alimenta de una fuente de potencia de voltaje constante e independiente. Este es un motor en derivación. La principal diferencia con un motor de excitación separada es que el campo de este obtiene su potencia a través de las terminales del inducido del motor, y L es la corriente de armadura más la corriente de campo. Se supone que no hay una diferencia entre el comportamiento de estas dos máquinas, a menos que se especifique lo contrario. Ahora voy a hablar sobre los motores de corriente directa de imán permanente. Un motor de imán permanente es un motor cuyos polos redundantemente pues están hechos de imanes permanentes. Como estos no requieren un circuito de campo externo, no van a sufrir las pérdidas en el cobre que tienen los motores de CD en derivación. Los motores de corriente directa de imán permanente son menos costosos, pequeños y sencillos, además de que tienen una mayor eficiencia en comparación a los motores de campos electromagnéticos separados. Esto hace pues que sean una buena elección en muchas aplicaciones de motores de corriente directa. Los inducidos de ambos motores pues realmente son idénticos, así que sus costos son muy similares. Sin embargo, como los motores de corriente directa de imán permanente eliminan las pérdidas en los circuitos de campo, pues también disminuye el tamaño del. Así voy a hablar sobre los motores de corriente directa compuestos. Un motor de corriente directa compuesto tiene un campo en derivación y otro campo en serie. Si la corriente fluye hacia los puntos en ambas bobinas de campo, las fuerzas magnetomotrices resultantes se suman, entonces pues se produce una fuerza magnetomotriz resultante más grande. A esto se le llama composición acumulativa y tiene la forma de este circuito. En el motor de corriente directa compuesto acumulativo hay un flujo constante y otro que es proporcional a la corriente del inducido. Por lo tanto, un motor de este tipo va a tener un arranque más alto que un motor en derivación. Este tipo de motores combinan las mejores características del motor en derivación y el motor en serie. En otro caso, en los motores de corriente directa compuestos es cuando la corriente fluye hacia el punto en una bobina de campo y hacia afuera del punto en la otra bobina. Entonces la fuerza magnetomotriz resultante se resta. A esto se llama compuesto diferencial y tiene esta forma de circuito. La fuerza magnetomotriz en serie y en derivación se restan, o sea que la carga aumenta en el motor y la corriente de armadura también, y el flujo del motor disminuye. Como el flujo del motor disminuye, la velocidad del motor aumenta. Y más o menos así es como se vería la característica par velocidad de un motor en CD compuesto diferencial. Ahora veremos cómo se obtiene la eficiencia de un motor de corriente directa. Para encontrar la eficiencia de un motor de corriente directa se deben determinar las siguientes pérdidas. Pérdidas en el cobre, pérdidas por caída de escobillas, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo y pérdidas. Lo siguiente que veremos son los motores de CD en serie. El motor de corriente directa en serie es aquel cuyos devanados de campo constan de
de relativamente pocas vueltas que se conectan en serie con el circuito del inducido. La ley de voltajes de Kirchhoff para este tipo de motores nos dice que Vt es igual a EA más IA por RA más RS. El comportamiento de un motor de corriente directa en serie se va a relacionar con el flujo, que es directamente proporcional a la corriente del inducido. Entonces, cuando haya un incremento en el flujo del motor, habrá una disminución muy grande en su velocidad, por lo tanto la curva par velocidad se va a ver más o menos así. Damos una introducción general a lo que es generadores de corriente directa. No existen diferencias reales entre un generador y un motor, excepto en la dirección del flujo de potencia. Estos son los tipos de generadores que existen. El generador de excitación separada, el flujo de campo se deriva de una fuente de potencia separada independiente del generador en sí mismo. El generador en derivación, en él su flujo de campo se deriva de la conexión del circuito de campo, que es directamente a través de las terminales del generador. El generador en serie, su flujo de campo se produce por la conexión del circuito de campo en serie con el inducido del generador. Para el generador compuesto acumulativo, están presentes tanto el campo en derivación como el campo en serie y sus efectos aditivos. Y para el generador compuesto diferencial, se encuentran tanto el campo en derivación como el campo en serie, pero en sus efectos se restan. Todos estos tipos de generadores difieren en sus características solo en las terminales y por lo tanto en sus aplicaciones. Esta imagen es de un motor de corriente continua, pero para los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica que normalmente se llama motor primario del generador. Y para un generador en CD puede ser una turbina de vapor, un motor diésel o incluso un motor eléctrico. Esta es la figura del circuito para un generador de corriente directa. Se puede observar que es muy parecido al circuito del motor de corriente directa, excepto que la dirección del flujo de corriente y las pérdidas de... Continuamos con los generadores de excitación separada. Este es un circuito de un generador de CD de excitación separada. Aquí el voltaje interno generado es EA y la corriente del inducido es IA. En este tipo de generadores, la corriente del inducido es igual a la corriente de línea. La característica de las terminales de un dispositivo es la gráfica de las cantidades de salida respecto a la otra. Aquí será una gráfica Vt respecto IL con una velocidad constante. Esta sería la característica de las terminales para un generador de CD de excitación separada. Aquí, por ley de voltaje de Kirchhoff, Vt es igual a EA menos IA por RA. Si aumenta EA, pues Vt va a disminuir, y si disminuye EA, Vt también va a disminuir. Seguimos con los generadores de corriente directa en derivación. Este es un circuito equivalente de un generador en CD en derivación, el cual suministra su propia corriente de campo conectándose directamente a través de las terminales de la máquina. En este circuito, la corriente del inducido alimenta tanto al circuito de campo como a la carga conectada a la máquina. La característica de las terminales de un generador en CD en derivación difiere de la de un generador de CD en excitación separada en que la cantidad de corriente de campo de la máquina depende de su voltaje en las terminales. Aquí, conforme IA aumenta la caída de voltaje de la resistencia del inducido, IARA provoca que disminuya Vt. Sin embargo, cuando disminuye Vt, provoca que disminuya el flujo en la máquina disminuyendo EA, y cuando esta disminuye también lo hace el voltaje de las terminales. Continuamos con el generador de corriente directa compuesto acumulativo. Aquí tenemos el circuito equivalente de un generador de corriente directa compuesto acumulativo, el cual pues cuenta con un campo en serie y un campo en derivación cuyas fuerzas electromotrices se suman.
Los puntos que aparecen en las dos bobinas indican lo mismo que los puntos en un transformador. Que la corriente fluye hacia un punto produce una fuerza magnetomotriz positiva. Si se alcanza a apreciar, la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto en la bobina de campo de serie. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz total se puede deducir y está dada por la siguiente ecuación. Por último, tenemos el generador de corriente directa compuesto diferencial. Este es el circuito equivalente de un generador de CD compuesto diferencial, que al igual que el acumulativo, tiene un campo en derivación y un campo en serie, pero en este caso sus fuerzas magnetomotrices se restan en lugar de sumarse. Si se fijan, la corriente del inducido ahora fluye hacia afuera del extremo de una bobina con un punto, y la corriente de campo en derivación fluye hacia el otro extremo de la bobina marcado con el punto. Gracias a esto podemos sacar la fuerza magnetomotriz neta, la cual es... Esto es todo por el video de motores y generadores de corriente directa. Bueno, es todo lo que yo sé del tema y es lo que tenía que hacer para este video. Si ustedes quieren que les explique algo más o si no sabían algo y lo entendieron con el video, pues escriban en la caja de comentarios. Este video fue hecho para